Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Hoy, viernes 27 de noviembre, 27 de noviembre. Vamos un poquito más tarde, ya es de noche, veranito, está fresquito, está hermoso para estar afuera, para sentarse con el teléfono al lado y escuchar esta entrevista, ¿sí? Escuchar un rato. Vamos a charlar hoy con la licenciada Daniela Caro. Eh, y vamos a hablar un poco de la educación sexual integral, ¿sí? Y de la educación sexual y la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué relación? Si es fácil, es difícil, porque si lo vamos a hablar es porque tal vez hay algunas dificultades que se dan en el ejercicio, ¿no? Pero bueno, la vamos a invitar ahora a Daniela. Este no era. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Buenas, Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Vos también terminando tarde, ¿no? Estuviste hasta hace un ratito. Sí, Este, terminamos una clase y la última clase de un curso, así que seguimos hablando. Venía de hablar de sexualidad y discapacidad, así que seguimos en ese plan. sigamos, no perdamos la temática. Bueno, vos sabés que, bueno, Daniela es licenciada en psicología, ¿sí? Especialista en sexualidad y trabajás con muchos, en un espacio con personas que están dentro del espectro autista. Ujú. Eh, y bueno, te dedicas un poco a promocionar esto de la ESI y dar apoyo o herramientas, también me gusta mucho esa palabra, dar herramientas para poner en ejercicio, ¿no es cierto? Esto de la Ujú. sexualidad, porque si vamos a darle un marco normativo, como decimos un poco cada vez que hablamos de lo que es la ley y los derechos, no es solamente hablar de sexualidad porque si tenemos ganas o no tenemos ganas, o si nos queda cómodo o no nos queda cómodo. Vamos a decir que la vida sexual o la educación sexual integral es un derecho, ¿sí? Y que se sancionó una ley, la ley 26.150, en el año Ujú. 2006, y que habla de esto, de la educación sexual integral. Entonces te voy a preguntar, Dani, si nos puedes ayudar a definir y a explicar en qué consiste la educación sexual integral. Bueno, a ver, la educación sexual integral apunta más que nada a que todos los educandos y educandas puedan recibir desde nivel inicial, es decir, desde el inicio de la escolarización hasta su finalización, educación sexual integral, por supuesto, con contenidos acordes a cada edad en lo que respecta a la sexualidad. Y tiene esta cuestión de ser integral porque no es que uno tiene que dar una clase magistral y que se habla un ratito solamente de sexualidad o que determinada persona en particular o determinado profesional tiene que hablar de sexualidad en una escuela, sino más bien que atraviesa todas las áreas, ¿no? A todas las disciplinas que uno aprende y conoce y que además también uno le tiene tanto miedo, ¿no? En parte también porque está bastante ligado a la genitalidad o a lo que tiene que ver con relaciones sexuales, que, a ver, las abarca, por supuesto que sí, pero la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? En el caso de nivel inicial hay determinadas cuestiones que enseñamos respecto al cuidado del cuerpo, de valorar la afectividad, bueno, lo que tiene que ver con los ejes. Hay 5 ejes en ESI que tienen que ver con el respetar la diversidad, el reconocer la perspectiva de género, validar las emociones, ejercer y reconocer nuestros derechos. Digo, todas las actividades y todas las cuestiones que vamos haciendo están atravesadas por estos ejes y también lo fundamental es pensar, porque lo que llega al consultorio, lo que llegan son problemas, ¿no? Problemáticas, ¿sí? Que claramente se resuelven, ¿no? Si hubiéramos tenido, o si tenemos, o si ponemos en palabras cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y la idea un poco con todo esto, obviamente, es que nos podamos adentrar, porque en lo que es el programa de ESI, tenemos un montón de información, un montón de material
que está al alcance de todos, que podemos descargar y podemos ver un poco de qué se trata, ¿no? Y esta cuestión también de poder ser implementados en las escuelas, porque es bastante generalizado. Antes se pensaba que tenía que ver nada más que en una cuestión del hogar y que ni siquiera en el hogar, ¿no? Se hablaba de estos temas. Entonces, un poco también es abarcar que, primero, naturalizar la sexualidad, poder hablar de la sexualidad y que deje de ser un tabú, y que uno pueda recibir información, obviamente que genera prejuicios, miedos, incertidumbres, vergüenza y demás, pero poder trabajar con todas esas cuestiones. A ver, no es lo mismo saber qué nos va a pasar, por ejemplo, a nivel cambios corporales, ¿no? En la pubertad, adolescencia, que de repente vernos deformes, con granos, y no saber lo que está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, poder ponerle palabras a eso, poder informarnos, poder saber qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Recién en este curso también hablábamos, por ejemplo, de cómo nos enteramos o qué información tuvimos sobre la menstruación, ¿no? Y que muy pobre, o en el caso de que los que han podido hablar, ¿no? Esta cuestión de no poder poner las palabras adecuadas o ponerle nombre a los genitales, ¿no? Que bastante absurdo, sin poder nombrarlos ni mencionarlos como corresponde. Y había mucha de esta cuestión de, claro, o sea, como no se nos decía nada sobre la menstruación, de repente nos empezaban a sangrar y claro, la sangre está ligada a la enfermedad, al corte, al daño, ¿no? A tener alguna lastimadura. Entonces imagínate que nos sangra alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces poder llegar a tener esa información nos prepara también de otra manera, nos ayuda también a poder elegir, a poder decidir, a saber y a poder empoderarnos todas las personas también con respecto a nuestras elecciones o lo que querramos, ¿no? Pero lo importante de la ESI es eso, que lamentablemente sigue habiendo mucha reticencia, ¿no? A poder implementarlo o, como decía antes, a ver quién lo hace, ¿no? Bueno, la profe de biología o el gabinete de psicología, como a quién le corresponde, ¿no? Y nos vamos tirando ahí la papa caliente. A vos, todos. Exacto. No le corresponde, cuando les corresponde a todos, no le corresponde a nadie. ¿Viste? Que nosotros tenemos como esta cosa de, bueno, como es responsabilidad de todos, en el todos, queda el anonimato y no es responsabilidad de nadie. Hay otro gran miedo de parte de los docentes también, que tiene que ver con, bueno, no, se me va a venir la familia encima, si enseño, si no enseño, a ver, hay una ley que nos ampara, ¿sí? No deberíamos pedir permiso no pedimos permiso para dar matemática, bueno, tampoco para dar educación sexual integral. De todas maneras, también no entrar como en esa contradicción o en ese confrontamiento con los padres, sino más bien es invitarlos, incluirlos, mostrar de qué estamos hablando, porque lo que decías antes, en nuestra generación no recibimos educación sexual en la escuela y muy pobre en nuestras casas, entonces también poder recibir esta información, corrernos y ver que realmente va una cuestión también de las edades, de qué estamos preparados para recibir, como los contenidos de cualquier materia, ¿no? Y aflojar un poquito con esos miedos de qué le van a decir, qué van a hacer, qué van a pensar, entonces poder invitar a las familias también a que nos podamos educar entre todos. Tal cual, tal cual. Y si lo ligamos a lo que vos decís, esto de tener información, poder saber, nos prepara, nos ubica en otro lugar, ¿sí? Como para muchas otras cosas, o sea, saber que si voy a viajar solo me puedo encontrar con que el tren, el colectivo se retrase, o no funcione, o no pueda subir porque no hay lugar, o, bueno, ¿qué tengo que hacer? O me pase de la parada, bueno, si me paso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que esperar que va para el otro lado y retomar, o llamo por teléfono, o digo, a partir de las posibilidades yo puedo crear o planificar nuevas opciones que voy a poder llevar adelante. Esto es, salvando las distancias, digo, nos prepara, como decís vos, afloja los miedos, las incertidumbres, el saber que lo que me está pasando no es nada malo, como por ejemplo los cambios de la pubertad, como vos nombraste, pero también viene ligado a un montón de prejuicios que durante siglos estuvieron, ¿no? normalizados o normatizados, generalmente desde las creencias religiosas y demás, y bueno, y todavía cuesta, ¿no? Todavía sigue habiendo como un miedo detrás de llamar a cada cosa por su nombre, detrás de empoderar
al otro con información. Creo que ese es el gran miedo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de sexualidad, pero hablamos de sexualidad con hijos o con hermanos con discapacidad? Ahí parece que el miedo y la sombra que nos cubre es más grande. Por un lado, uno se encuentra a veces con familias y ve que es un gran signo de pregunta esta temática, pero también que los moviliza o los paraliza incluso, y que no pueden empezar a ejecutar. Entonces yo lo que te quería preguntar, con ejecutar quiero decir poner en ejercicio, me voy a corregir, poner en ejercicio de llevar adelante, por empezar con la palabra, ¿no? Empezar a nombrar, empezar a dar un espacio, empezar a charlar. Pero en cuanto a las familias, ¿vos a qué edades, o sea, en qué momentos de la vida de su familiar con discapacidad se empiezan a acercar o empiezan a preguntar algunas temáticas puntuales? Mira, en general las consultas tienen que ver mucho con el estallido, ¿no? Cuando uno considera que aparece la sexualidad, ¿no? Cuando, no, y bueno, aparece la sexualidad cuando aparece, en la pubertad, en la adolescencia. Y más aún, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, en esta etapa, pero en casos, digamos, donde no se visibiliza a la persona como una persona sexuada, es cuando se visibiliza mucho más concretamente, ¿no? Más genitalmente, por decirlo de una manera. Es decir, en los casos de los chicos es cuando empiezan a masturbarse, ¿no? Que quizás, hasta incluso, mirá lo que te voy a decir, se empiezan a masturbar de muy chiquitos, se empiezan a tocar los genitales y demás de muy chiquitos, pero en ese momento es como que no le damos bola, no le damos importancia. Ahora, cuando viene la adolescencia, ¿no? Como que ahí genera miedo, genera incertidumbre y como que recién ahí nos empezamos a preguntar, o se empiezan a preguntar, mejor dicho, las familias como, uy, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? O sea, se toca en cualquier parte y me genera vergüenza, etcétera. Y en el caso de las chicas, cuando están por tener su primera menstruación o están menstruando, que hay algún tipo de dificultad con el uso, por ejemplo, de las toallitas o de algún dispositivo para la menstruación, ¿no? Entonces, o ni hablar justamente en esta etapa que hay como un estallido hormonal, ¿no? Un cambio hormonal, un cambio físico visible. Exacto. Pero a lo que voy es con esto, ¿no? Como que cuando la sexualidad se hace visual, porque está entendida en términos de la genitalidad, ¿no? En cuanto a la menstruación también, como empieza a aparecerle esta posibilidad de, uy, puede quedar embarazada, o sea, está como, ¿no? El inicio, claro. ¿No? Marca claramente eso, a partir de ahora puede. Exacto, entonces ahí empieza como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y yo lo que les digo es muy difícil, que en realidad siempre, como la lucha es un poco que vengan a los talleres y a las capacitaciones familias de niños pequeños, o sea, desde los más pequeños, ¿no? Porque la sexualidad la empezamos desde incluso antes de nacer, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida, y la Organización Mundial de la Salud la define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué nos preocupamos pura y exclusivamente en la adolescencia? Porque después también pasa que en la adultez también, o sea, está la adolescencia, en la adultez y en la ancianidad ya tampoco, ¿no? Como que ni se pregunta, ya está, pasó el estallido, ¿no? Y lo volvemos ahí como a censurar. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que hay un montón de cosas para enseñar a lo largo de todas las etapas. Y por otro lado también es como, bueno, ayornarse un poco con este concepto de la sexualidad como algo dinámico, como algo que, insisto mucho con esto de correrlo de los genitales, para que se entienda muy bien, de la relación sexual en sí, para que se entienda muy bien que por eso también lo empezamos desde el inicio, ¿no? Con esto de las partes de nuestro cuerpo, las partes íntimas, lo público y lo privado, cómo cuidarme, cómo expresar mis emociones, ¿no? Contextualizar en los distintos espacios, las habilidades sociales, digo, mirá todas las cosas que te estoy nombrando. Bueno, vos hablabas antes de esto de poder viajar solos, también todo lo que respecta a la independencia o poder acercarnos lo más posible a la autonomía, ¿no? Que también tiene que ver con una cuestión de derechos, ¿no? Yo te escucho y pienso que, o sea, en todo lo que vos estás diciendo, no hay diferencia a la hora de educar a alguien en su sexualidad entre lo que la persona, el hijo, el hermano con discapacidad y el que no la tiene. No hay diferencia. O sea, es esto, como vos decías, es la construcción desde niños de su sexualidad. Y entonces yo pensaba, si podemos hablar que como un primer paso en esta construcción
los momentos de la privacidad, ¿no? De la intimidad, de construir, como dijiste vos, lo público y lo privado. Porque, para poner ejemplos concretos, por si las familias, tal vez para que nos quede bien claro, si yo tengo un hijo sin discapacidad, ya casi la gente no lo hace, pero viste, a veces cuando es verano lo cambian, cuando sale de la pileta, si es chiquito, adelante de alguien. Pero mira que el nene tiene 6, 7 años, te dice, no, mamá, ya sabe, porque vos fuiste construyendo que no se tiene que cambiar adelante de nadie, que tiene que ir al baño o a la habitación o donde sea. Pero a veces esto no sucede con las personas, con el hijo, con el hermano con discapacidad. Muchas veces, independientemente de la edad que tenga, se siguen realizando algunas cuestiones a veces de higiene, de cambiado, para hacer más rápido, lo que sea, delante de familiares, no digo de personas ajenas a la familia, pero sí delante de otros. Entonces, si eso lo hacen, si yo soy la persona a la que están cambiando o a la que están higienizando, y me lo han hecho toda mi vida, me resulta completamente normal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo hago adelante de otros? Si yo estoy acostumbrada a que me cambien adelante de todos. Entonces, me venía como esa idea, ¿no? Esto de lo público y lo privado. ¿Es un buen puntapié para empezar a trabajar la sexualidad? Totalmente, mira, antes cuando hablabas de esto de que no hay mucha diferencia en lo que se dice para chicos convencionales y para chicos que tienen alguna discapacidad, a ver, quizás está en una cuestión también de adaptar, de apoyos, como cualquier tipo de apoyo que uno puede llegar a necesitar, ¿no? Pero ser ahí un poco creativos a la hora de, bueno, hay que enseñar el cuidado del cuerpo, ¿qué necesito enseñar? ¿Cómo lo puedo implementar? Pensar en los apoyos que necesita esa persona. Y por otro lado también, no es, como decía antes, no se trata tampoco de dar como una clase magistral del cuerpo, de cómo, sino también en lo concreto, ¿no? Porque a veces, o sea, como decíamos, educamos con nuestros actos, callando y diciendo también, ¿no? Entonces, si de repente a mí me da pudor que mi hijo con alguna discapacidad se esté tocando delante de todo el mundo, bueno, también sí, lo puedo guiar a que lo haga en un lugar privado, pero también, si no acompaño con esto que vos decís, con cosas básicas como preservar lo más posible la intimidad, pensar realmente en qué tipo de apoyo, si es que realmente necesita apoyos para bañarse, o sea, asistencia completa, ¿no? O si quizás, bueno, hay familias que me dicen mucho, bueno, no, pero mi hija convulsiona, entonces tengo este miedo. Bueno, a ver, podés poner una cortinita, digo, podés estar presente en el mismo espacio, pero generar algo de la intimidad de esa persona. Y otra cosa también que digo mucho es que por más que la persona necesite asistencia completa, no dejemos de pensar que es un cuerpo, que es una persona, ¿sí? Entonces hay que pensar si a nosotros nos gustaría que nos levanten los brazos, que nos pasen, ¿no? Que nos refrieguen en los pechos, en nuestras partes íntimas, como si nada. No, sin tener noción siquiera de si lo estamos haciendo fuerte, si lo estamos haciendo despacito, sin ningún tipo de permiso, ¿no? Y esto también de lo que estamos también, o sea, que no están estos espacios bien delimitados como íntimos, ¿no? Como, bueno, estamos todos en familia, no pasa nada, la puerta abierta, del baño. A nivel general hablo, ¿no? Yo entiendo también muchas mamás de chiquitos muy pequeños, ¿no? Que entran al baño cuando uno está haciendo piso, está haciendo caca, qué sé yo. Bueno, sí, genera risa, todo bien, pero hay cuestiones que también que tenemos que empezar a delimitar, como lo público y lo privado, y pensar que realmente le estamos haciendo un bien a esa persona. Estamos preservando lo que le estamos enseñando, sin ir más lejos, también es a cuidar a su cuerpo, y que no solamente no le puede mostrar, sino que nadie le puede tocar sus partes íntimas si no quiere, ¿no? Como dar esta información, porque volvemos también con esta cuestión de cómo le enseño a cuidarse el cuerpo, ¿no? No, o mi hijo, muchas familias dicen que no les va a pasar nada porque están siempre atentos, siempre con ellos y demás. Yo les pregunto, bueno, pero nadie es inmortal, ¿no? O sea, en algún momento todos nos vamos a morir. Y también, o por el motivo que sea, ¿no? Van a un centro de día, a un set y demás, y ahí están sin la familia, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, poder brindarles todas las herramientas necesarias para autovalerse lo más posible, insisto, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de cada uno, y sí
respetar por sobre todas las cosas que tienen que ser ley. Digo, a mí no me gustaría estar en el baño bañándome con la puerta abierta y que pase toda la gente, o que venga alguien y que me, no, que me desnude, que me saque la ropa, o que me ponga la ropa que a mí no me gusta, o que me molesta. Digo, tener muy en cuenta eso también. Esto de lo público y lo privado que vos decías, creo que es como un eje central y fundamental, y desde la infancia, ¿no? Poder explicarlo porque acompaña todo el desarrollo y, como decíamos, da la información también y nos prepara para esto, para cuidarnos. Y pensar también muchas veces uno escucha en las familias, la puerta de la habitación siempre abierta, no puede tener la puerta de la habitación cerrada. Pero y con los otros hijos, o con nosotros, nosotros no nos gusta en algún momento tener la puerta cerrada y que golpeen, que pregunten, ¿puedo pasar? ¿Puedo entrar? ¿Por qué con el otro no? O sea, ¿por qué para algunos sí, para otros no? Entonces, ¿cómo puede la persona reconocer esa intimidad o ese momento íntimo si no lo construimos desde casa con el día a día? Que eso también es muy importante, porque esto que vos decías de darle herramientas que se desarrollen autónomamente lo más posible, o sea, dentro de sus posibilidades, todo lo que alcance, en este contexto particular, donde cuando empecemos a volver a la presencialidad, cada vez va a haber menos contacto físico, cada vez va a haber, porque por una cuestión de prevenir contagios, hasta que esté la vacuna, o hasta que todo esto pase, lo que ocurra primero, o se encuentre de un día para otro la solución, no importa. Lo que digo es, cada vez menos se pueden tocar a cualquiera, porque incluso los chicos que van al jardín de muy chiquitos, los papás tienen que estar esperando afuera de la burbuja, en algunos colegios, porque la maestra no puede tocar. El protocolo dice que la maestra no puede tocar. Entonces, nada, lo llevaba a un ejemplo de hoy, con esto de la pandemia, es esto de darle herramientas para autovalerse, para poder realizar la mayor cantidad de cosas solos, y a la vez prevenir y cuidar su cuerpo, que es uno de los ejes de la ESI, poder cuidar su cuerpo y reconocer cuando alguien no lo está haciendo, ¿no? Que eso también es un tema. Pero nada, tratábamos hoy, cuando hablábamos con Daniel antes de la entrevista, de pensar, ¿no? Como ejemplos y herramientas claras para construir esta intimidad, este desarrollo de la sexualidad en casa, desde los ejemplos cotidianos, desde lo que hacemos todos los días. Porque también se trata de eso, ¿no? De llevarle a la familia herramientas para todos los días. Y ahora que te hablo de familias, te quería preguntar, vos también trabajás con profesionales, como decías hoy, que estabas hablando en una capacitación. Me imagino que los profesionales también buscan información, formación para trabajar con otros. En general, lo que te transmiten a vos es para trabajar más con la familia, para darles herramientas a las familias, o para trabajar directamente con participantes. ¿Qué es lo que vos más escuchás en ese pedido de información de los profesionales? Sí, quizás más en lo cotidiano, porque como te decía, hay cuestiones que no se nos presentan cotidianamente, y por ejemplo, una de las chicas en uno de los cursos nos contaba que una situación que vivió ella en el centro de día donde trabajaba, vio un chico que, o sea, justo daba a la calle, no había unas rejas, y el chico estaba apoyado contra las rejas mirando para la calle, con los pantalones semibajos, masturbándose. Entonces ella en ese momento, lo primero que pensó es salir corriendo a buscar a un hombre, no un profesional varón, para que le diga algo, y como tenía que resolverlo inmediatamente, fue y le dijo que no lo haga. Bueno, y el chico se puso muy mal, ¿no? Por esta situación. Entonces, después lo pudieron resolver, pudieron hablar, pudieron ver que, o sea, evidentemente, ahí volvemos a el trabajo previo que hay que hacer, ¿no? De lo público y lo privado, a ver, sí estuvo bien en intervenir en esa situación, pero podría haber intervenido de otra manera. Todo esto obviamente sin tratar de juzgar, sino más bien de adquirir conocimientos y pensar, bueno, la próxima vez hay que hacer tal cosa, hay que estar atentos, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde surgen también esta iniciativa de poder decir, bueno, necesito herramientas. Un poco también lo que me pasó a mí en mi práctica profesional, ¿no? O sea, también después de haberme recibido de psicóloga, y venía trabajando varios años en San Martín de Porres, también se me generaba, o sea, tenía como un techo, sabía cosas que no tenía herramientas y que nadie las sabía, y digo, bueno, voy a hacer con esto lo que
pueda y ir yendo a cursos, a capacitaciones, a talleres y demás. Y bueno, me encontré con muchas herramientas, pero que muchas tuve que insisto, poder adaptar, ¿no? Entonces, un poco es también pensar en las familias en esto de que puedan pedir ayuda, de que no tienen por qué saber, a ver, yo creo que lo fundamental y lo principal es educarnos todos en sexualidad, porque no podemos hacer, es muy difícil poder, como decís vos, dar lugar al ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad si no repensamos la nuestra propia, si no trabajamos un poquito con nuestros propios prejuicios, con nuestros miedos y demás. Entonces, también es medio difícil poder enseñarle a alguien algo que nosotros tampoco nos han enseñado y poder ayornarnos. Ser conscientes también de esto, ¿no? De que no podemos saber todo, pero sí también que empiece a haber más formación, que esté incluido en todas las profesiones, en todas las carreras, el área de la sexualidad, porque digo, o sea, lo trabajamos un montón sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? En las distintas profesiones también, y con las familias, con los profesionales también, es como la pregunta venía esto, más directamente en el rol de trabajar con los chicos. Pero ahora en la pandemia, ¿no? En la cuarentena, nuestros mediadores fueron los padres, entonces también se dio algo muy interesante de poder brindarles herramientas a ellos para que ellos trabajen con sus hijos, ¿no? Es como, bueno, quedó ahí toda la responsabilidad, porque nosotros desde la virtualidad, más que alguna actividad, alguna cuestión, muy poquito pudimos brindar, ¿no? Entonces, poder formarlos a ellos, poder, o sea, abrir obviamente las consultas y lo que quieran para poder trabajar alguna conducta o en una cuestión que quieran y ampliar ahí un poco más. Dimos bastantes talleres y charlas, pero es esto, o sea, nuestro canal han sido ellos, lo cual me parece súper bueno y enriquecedor porque es como, bueno, necesitamos de todo, de la escuela, de la casa, de toda la comunidad, de los profesionales. Además, en este ejemplo que vos decías de este joven que se agarró de las rejas y se empezó a masturbar, muchas veces cuando suceden estas cosas, o sea, uno lo que escucha de la familia es saca todo con el psiquiatra para que lo vea el psiquiatra. Y también esto, ¿no? No siempre hay necesidad, me parece, y vos corregime si yo me equivoco, que intervenga este tipo de profesionales, porque a veces es, como vos me dijiste en la charla que tuvimos, ¿qué pasó antes? O sea, pongámosle que tiene 17 años. Bueno, ¿qué pasó en los 17 años previos a esta situación? ¿Qué pudimos construir? ¿Qué nos está faltando? ¿Es realmente el psiquiatra el que tiene las herramientas para ayudar en este momento? ¿O podemos ir tomando algunas medidas que tienen que ver con todo lo que venimos charlando? El ejercicio de empezar a construir esta sexualidad, bueno, ya pasaron 17 años, bueno, pero a partir de ahora podemos replantearnos, trabajar conjuntamente, ya sea con el centro de día o con la escuela, o sí con su terapeuta que lo ve a diario, ¿sí? Por ahí no necesariamente el psiquiatra y la medicación, ¿no? Porque generalmente como que se asocia, que lo ve al psiquiatra para que lo regule, para que lo medique, pero bueno, es complejo. Y no, perdón que te corte, pero te agrego a esto también hablando de la medicalización también, que, a ver, acá es algo pura y exclusivamente para disminuir el impulso sexual, disminuir ¿cómo se llama? La excitación o la erección en este caso, disminuir el deseo sexual. Pero también hay medicaciones, ¿no? No voy a decir cuáles porque la verdad que no soy psiquiatra y no me quiero meter con ese tema, pero sí hay medicaciones que tienen como efecto secundario, por ejemplo, que dejan de eyacular o que tienen pérdida de la erección, pero como no interesa porque esa parte está anulada o porque no nos interesa, que no lo va a usar total, ¿no? Está este concepto, está este mito, entonces como bueno, no, pero trabajamos con esta medicación para tal cosa. Y los efectos secundarios, suerte. Y que afectan a la sexualidad general también, ¿no? Porque esto enseguida, bueno, tapamos, ¿no? O hace alguna cuestión en la calle, alguna conducta inapropiada, y bueno, lo encerramos, ¿no? Porque me da vergüenza, entonces lo escondemos y no lo sacamos porque no sé cómo manejar esta situación. Entiendo que no sepan cómo manejar esta situación, pero a lo que les estoy invitando es a buscar ayuda, pedir ayuda, está la persona rodeada de profesionales seguramente, de terapeutas de todo tipo, de todo color. Bueno, busquemos entre todos las herramientas, invitemos a pensar, movámonos de
che, estás pudiendo trabajar un montón de cosas, de la autonomía, de todo, pero ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué hacemos con esta situación? Poder trabajarlo Sí. a ver, nadie tiene la verdad absoluta, obviamente, ni la herramienta, pero la idea es construirla. Claro, claro, y que además también va a depender de esa familia, cómo vive, cómo se desarrolla, qué actividades hace diariamente, cómo está conformada, cuánto más apoyo necesitan los padres o los hermanos. Muchas veces también uno observa que en familias, en jóvenes o adultos con discapacidad que viven con sus padres, que son ya personas adultas mayores, se desarrollan de una manera y cuando les toca vivir con los hermanos, automáticamente a veces se habilitan ciertos espacios Sí, que con los padres no estaban habilitados por esta diferencia de edad, por esta falta de información, por no actualizarse, y uno nota esa diferencia porque esa persona empieza a vivir actividades, situaciones e incluso a desarrollar su sexualidad de una manera distinta a la que tenía antes, porque bueno, los hermanos son de la misma generación, porque bueno, están más actualizados, y porque es un hermano, entonces y se porque, juegan otras cosas. exacto, tienen otra mirada, es súper interesante. Nosotros hemos hecho talleres de hermanos y hemos visto vínculos de entre hermanos que realmente eran súper favorecedores, ¿no? Porque la mirada estaba puesta en lo que puede hacer el chico o la chica, lo que puede hacer su hermano, de lo que son capaces. Y ahí es donde los padres se sorprenden, no, bueno, pero conmigo no hace eso, ¿no? Eh, los hermanos, la verdad que es un placer laburar también con ellos porque habilitan un montón como decía, favorece mucho la visibilización de la persona y de la capacidad, no de la discapacidad, ¿no? Y esto es re lindo porque ayudan un montón y son grandes favorecedores del ejercicio, ya sea de su sexualidad, de su autonomía, de un montón de cuestiones. A mí me gusta verlo porque cuando son chicos, esa relación con el hermano viene a partir de los celos, ¿no? Por ahí que todos lo sobreprotegen, o que... Entonces, no, dale, si lo puede hacer. Y entonces al final termina empujando y favoreciendo, como vos decís, porque lo mira desde su lado con todo lo capaz que es. Y Y después de cuando es par, mayor, este lugar de par sigue estando. Entonces, por eso a mí las relaciones con los hermanos me parece que son fantásticas, porque sin que uno a veces lo piense o lo proponga, vienen a romper con un montón de cosas. Y es genial, es como decía, poner a los totalmente. hermanos dentro de los protagonistas a la hora de favorecer la autonomía, favorecer el desarrollo de habilidades, es una herramienta genial. Y en esto que hablábamos de pares y que habíamos estado conversando, si pensamos en adolescentes sin discapacidad que empiezan a tener todos estos cambios hormonales, que empiezan a sentir diferentes, en general encuentran en su grupo de amigos, ¿sí? Además de este juego y de cargarse y de decirse montones de cosas y de ponerle nombre a los genitales o de cargarse ya sea con una chica, con un chico o con quien sea, también encuentran el límite, ¿no? Empiezan a ver lo que está bien, lo que está mal, dónde lo hago, dónde no lo hago, la conversación, la joda, el chat, los chistes subidos de tono. Pero ¿qué pasa cuando no está este entorno? Porque ese entorno muchas veces, la gran mayoría de las veces, no existe dentro de las personas con discapacidad en general, si hablamos de discapacidad intelectual o personas dentro del espectro autista. No digo todos, pero lamentablemente se da esto de que falta este grupo de pares. Entonces otra vez recae en la familia este lugar, ¿no es cierto? Claro, a ver, si nos ponemos a pensar, uno pretende salir, ¿no? La exogamia de la familia al vínculo con los pares, a las amistades, a conocer gente, a poder salir de nuestro círculo. O sea, no nos vemos en la escuela solamente, nos vemos por fuera, no sé, vamos a bailar, vamos a tomar algo, vamos a una plaza, vamos a tomar unos mates, vamos, no sé, hacemos algún deporte, no sé, lo que sea, ¿no? Que uno haga como adolescente y que le guste y que le interese. Yo creo que la posibilidad, a ver, en el caso de los chicos que no tienen discapacidad, tienen esta posibilidad porque se las ofrece, o sea, está al alcance, ¿no? Más límites, menos límites, más permisos, menos permisos, pero
en adolescentes con alguna discapacidad, esto quizás está como bastante inhabilitado, ¿no? O sea, se centra quizás, o sea, el único hábitat de socialización que tienen es dentro del hogar, dentro del centro de día, dentro de la escuela a la que pertenezca, y después, ya nomás, hay muchas familias que me encantan, y nosotros también como insistimos y fomentamos un poco eso, del encuentro por fuera, del encuentro en un cumpleaños, che, es el cumpleaños de fulanito, vamos todos, nos juntamos en una casa, o vamos a un shopping, nos acompañamos todo, pero generar también ese tipo de situaciones, que siempre, a ver, quedan como delimitado, ¿no? Porque ahí es donde también tienen que estar presentes muchas veces los padres, pero también es ver, ¿no? Ahí, ¿es necesario que realmente estén los padres? ¿Pueden valerse por sí solos? ¿Pueden ir a la plaza acá, a la vuelta? Por lo menos, no sabe viajar en colectivo. Bueno, que empiece yendo a la plaza acá a la vuelta, por ejemplo, ¿no? Como también darles esas herramientas. Los padres en esto tienen como mucho miedo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces está esta sobrecarga de miedo que decías antes y que ponías en el flyer. ¿Dónde dejamos los miedos, no? Yo digo, o sea, no hay que esperar a que esos miedos poder liberarlos todos para hacer cosas porque estamos al horno, o sea, el miedo no es muy difícil que se vaya, las cosas hay que hacerlas con miedo, ¿no? Con ayudas, buscar, pero es hasta atravesarlo, y yo creo que darle esta cuota de confianza a la persona, dándole los recursos y apoyos y demás, sirve un montón también para aliviar, bueno, hasta qué punto, con esto que decías antes de las actividades y demás, ¿no? Nosotros, o sea, y de los hermanos, me acordé también que en el centro donde trabajo, cuando se hacen actividades en conjunto con la familia o se les muestran videos y demás de lo que van haciendo y todo, los padres quedan como sorprendidos de, wow, mirá lo que es capaz de hacer, puede hacer esto, en mi casa no hace nada, pero claro, o sea, acá le damos la posibilidad de que los hagan, pero realmente con los apoyos y demás, pero nosotros hablamos en términos, bueno, si te tomaron el tiempo. A veces se da viceversa, ¿no? Que, o sea, al revés, como que en el centro no quieren hacer nada, en la casa hacen un montón de cosas también. Suele suceder, pero poder decir, bueno, mira, poder, ahí está también la comunicación fluida con la familia. Claro, y de poder decir, bueno, mira, de conocer a la persona, de, bueno, ver, mira, esto al final lo podías hacer, ¿no? Mira, o sea, como tratar de brindar los recursos y ver realmente y ser conscientes de esto, del grado de apoyo que realmente necesitan, ¿no? No pensando en el apoyo que necesitamos nosotros para que esté contenido, para que esté protegido y para que no le pase nada. Pasarlo le va a pasar un montón de cosas porque es la vida, o sea, nos tienen que pasar cosas, ¿no? Como tratar de eso, de poder corrernos un poquito de este miedo, buscar ayuda, asesorarnos, educarnos en sexualidad, poder también como tener esta contención, obviamente, de parte de los profesionales o de quien sea, pero sí no dejar, no seguir tapando, no mostremos, no ocultemos, no demos información total, esta cosa, ¿no? De pensar que si les hablo van a querer, ¿no? Si les digo, si saben, si conocen, van a querer. Ok, igual con ese criterio no estaríamos siendo muy ciertos porque prendemos la tele y ya está. O sea, entramos a una red social y hay mucha información. Googleamos y tenemos la información que sea. Y ahí está un poco también el peligro de eso. Sí, incluso las redes sociales, todas tienen contenidos de sexualidad, no de sexo explícito, de sexualidad, todo tiene que ver. Me quedé pensando en esto de habilitar los espacios a solas, como vos decías, en un cumpleaños, en una plaza. A veces cuando nosotros vamos habilitando los espacios a medida que nuestros hijos van creciendo, a veces, bueno, anda, y yo me doy una vuelta y paso, sin que me vea, relojeo, o pasa otra mamá, o digo, esto también se puede llevar a cabo, no hace falta que nos sentemos en el mismo banco o enfrente donde están ellos, y que no puedan tener conversaciones privadas, que por ahí, o sea, como vos decías, esto de los miedos, no sabemos de qué van a hablar, pero tampoco les dejamos el espacio, los cumpleaños, si dejarlo en el cumpleaños, por ahí, según la necesidad de apoyos que necesite, por supuesto, pero poder dejarlo, tener la confianza, para decir, bueno, cualquier cosa llamame, yo me voy a dar una vuelta, si no me quedo tranquila, no me voy a casa, me voy a dar una vuelta, estoy por ahí, pero qué importante es cuando nos sentimos
solos y no vigilados, porque empezamos a desarrollarnos, paramos de otra manera, encaramos las cosas de otra manera, y uno lo ve también con las personas con discapacidad. Y lo engancho con lo que te quería preguntar, que dentro de esto del desarrollo de la sexualidad, de empezar a pedir nuestros propios espacios, o a preguntar, o a querer saber no solo de qué se trata, sino a exigir que quiero estar en tal lugar, o que me quiero encontrar con fulano, con fulana, o con quien sea. Las personas con discapacidad intelectual, y muchas personas dentro del espectro autista, por ahí son las que corren con mayor desventaja, en el sentido que muchas veces no se imponen, o no piden lo que no conocen. Hasta que no, como vos decías antes, si no lo conocen no lo va a pedir. Y a veces pasa eso. ¿Y cuánto tiempo vamos a postergar esta posibilidad de vivir plenamente su sexualidad? La vamos a postergar hasta que estemos, mientras estemos acá nosotros, cuando nos vayamos, bueno, que haga lo que pueda. Claro, ¿qué pasa después? ¿Con qué herramientas cuenta la persona para desenvolverse en la vida? ¿Qué apoyos le otorgamos o le pudimos brindar a lo largo de toda su vida? Y que también esto de poder educarnos nosotros mismos, ¿no? Conocer los derechos, conocer la convención, conocer un montón de cosas también nos brinda la posibilidad de decir, bueno, o sea, ¿qué pasa con esta situación? Que no la estamos teniendo en cuenta, ¿no? O estamos sobreprotegiendo a nivel que terminamos haciendo un daño enorme a la persona, ¿no? Y lo importante que es, porque también es esto, o sea, hay mucho mito en lo que es discapacidad, mucho mito en lo que es sexualidad, imagínate las dos juntas, y también pensar que la sexualidad es algo, es un concepto dinámico, ¿no? No es lo mismo la sexualidad hace 20 años atrás que lo que es ahora, ¿no? De hecho, ni siquiera estaba esta ley, pero la posibilidad de poder pensar, no sé, de abrir un poco la cabeza, de conocer, de visualizar, ahora de poner, yo creo que el primer paso también es aceptarnos como seres sexuados todas las personas y, por supuesto, las personas con discapacidad. Recién justo en el curso se dio una situación también en donde hice un ejercicio para que visualicen y demás, y costó mucho, como que no lo había pensado. Ok, este es el espacio, ¿no? Para poder pensarlo y para poder vivirlo y demás, pero está esto, como introducirlo, como decíamos antes, en la universidad o en nuestro lugar de formación. Esto es algo completamente olvidado, ¿no? La sexualidad en sí, y ni hablar de la sexualidad y la discapacidad. Y yo creo que es sumamente necesario prestar atención a todo, poder... a ver, no voy a pecar de entrar en tips, ¿no? Para trabajar la sexualidad de las personas con discapacidad, porque estaría, además de siendo una chanta, también hablando de cosas muy particulares, no puedo hablar de generalidades, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro del espectro autista, o sea, tuve la posibilidad enorme, y que agradezco siempre un montón, de poder ver hasta la diversidad en el espectro, ¿no? Porque pude trabajar con chicos muy chiquititos, con adultos, con niños, con mujeres, con el espectro en sí también, donde me maravillé de muchas situaciones y me vi también teniendo que adaptar otras herramientas, y cómo chicos adolescentes también tenían muchas dudas, pero porque venían con mucha información. O sea, yo, una primera clase me acuerdo que quedé sorprendida y maravillada y encantada, porque me hablaban uno me preguntaba acerca de la operación de reasignación de sexo, por ejemplo, ¿no? Y yo venía capaz de explicar las partes íntimas, ¿no? Ok, ya estamos acá súper avanzados, bien. Claro, les cuento, y también decir, bueno, hay cosas que no sé, las buscamos, porque también es eso, ¿no? Una de las cosas que me preguntan las madres, bueno, ¿cómo empiezo a hablar? Como, bueno, se pueden ver videos, películas, series, disparadoras, y poder decir, a ver, cuando nos vienen con alguna duda, alguna pregunta de esas que nos paralizan, de que no sabemos cómo contestar y queremos que la tierra nos trague,
bueno, aceptar que no lo sabemos o que por lo menos no sabemos explicarlos y poder decírselos, porque también esto de no hablar o no decir o de esquivar la pregunta o derivar, nos da información, como bueno, ahí empieza el gran tabú de, ok, de esto no se habla, de esto no se dice, o uy, que Claro. genera como esta ¿Qué incertidumbre. hice? Uy, ¿qué hice? Acá entonces no tengo que preguntar. No, lo Sí, googleo, sí. encuentro cualquier cosa, cualquier cansada y me quedo con esa información. Digo, también tiene como esta cosa de risa, pero a la vez no deja de ser un poco peligroso. Entonces, poder, insisto, eh, abrir esos espacios para hablar, para dialogar. Sí. Y también que hay que reconocer que todas estas cosas llevan más tiempo, ¿no es cierto? Como todo lo que decidimos enseñar. En Ujú. general a mí me vienen ejemplos como bien concretos, ¿no? Yo tengo hijos mellizos, por ejemplo, y llega un momento en que los chicos, más o menos, cuando están entrando a primer grado, aprenden a atarse los cordones, un poquito más, un poquito menos. Pero en general, cuando uno viene llevado a la escuela o algo, dice, deja que te ato yo, porque si no, no nos vamos. Deja que lo hago yo, porque si no, perdemos mucho tiempo. Y llega un momento que decís, bueno, no, o nos levantamos más temprano, o hacemos las cosas de otra manera, pero lo tienen que hacer, aunque se los aten mal. Y se los iba dando yo, voy a estar siempre atento. Y en un Ujú. mensaje que pasó hace un rato, de alguien que nos está mirando, ponían esto, ¿no? Cuando hablábamos de la intimidad. Muchas veces se los cambia en cualquier lado para ser más rápido, para no perder tiempo, pero ¿cuánto se pierde por tomar estas decisiones? ¿Cuántos casilleros retrocedemos? ¿Sí? O no permitimos que el otro avance, según como lo queramos mirar. ¿Cuánto le estamos impidiendo desarrollar esa intimidad, esa conciencia de la intimidad? Esto de, como vos dijiste antes, si yo pregunto incómodo, ¿cuál es lo que aprendo? Ah, no tengo que preguntar. Entonces, ya creé ese aprendizaje, ya está, ya quedó en ti. Que acá en este espacio no pregunto. Entonces, que acá en este espacio se puede estar desnuda delante de todos. Que acá. Entonces, me parece que lo más importante para reflexionar hoy es esto, ¿no? Empezar a cuestionarnos todas estas decisiones, no con el decir, uy, qué mal he hecho todo y ahora qué hago, mi hijo está perdido, mi hermano está perdido, sino, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Cómo puedo empezar a pensar las cosas de otra manera? ¿Qué sería lo primero, qué es lo primero que me sale empezar a poner sobre la mesa para modificar esta educación sexual y empezar a darle y a permitirle también de alguna manera el ejercicio? Porque Ujú. también es cierto que uno conoce jóvenes o adultos con discapacidad en pleno ejercicio de su sexualidad, con los apoyos que necesitan, con el entorno que los acompaña y que se los ve felices, ¿sí? Entonces, es lindo ver personas felices íntegramente. Así como después pueden desenamorarse o pelearse y sufrir, como nos pasa a todos, pero qué lindo que es cuando uno puede ejercer todos sus derechos y se siente pleno, ¿no es cierto? Porque nosotros no Bueno, nos preguntamos esas cosas porque lo podemos decidir. claro, lo que decís es importantísimo porque también es uno de los tantísimos miedos que hay respecto de, ay, bueno, que no se enamore porque y si sufre y se frustra y no lo van a querer y no le van a hacer bullying y le van a hacer un montón de cosas y demás. Entonces volvemos a lo mismo, tapamos, negamos, ocultamos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Tampoco sabemos que los extremos no son buenos, ¿no? Y poder estar acompañados en esta situación, en poder también pensar, bueno, hablabas esto, en varias oportunidades dijiste esto de que es lindo, de que no nos hace bien, nos hace sentir bien. Bueno, una de las funciones de la sexualidad tiene 4 funciones. Una de las funciones de la sexualidad es el autoestima, ¿sí? Entonces, poder brindar herramientas, poder dejar, poder habilitar, más que dejar, habilitar a ejercer nuestra sexualidad con todo lo que ello implica, también fomenta nuestra autoestima, ¿no? Y que me parece fundamental el tema de la autodeterminación, ¿no? De las decisiones que uno puede tomar. Primero, ¿puedo tomar alguna decisión? ¿Tengo las herramientas para hacerlo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo manifestar con un apoyo visual, con un comunicador? Con, no sé, de diversas maneras, ¿no? Y en segundo lugar, como, bueno, dar la posibilidad, ¿te gusta? Nosotros ahí en Porres teníamos un taller de chicas,
de mujeres. Eran varios, ¿no? De acuerdo a las edades. Estaban las más peques, las adolescentes y las más adultas, en donde también mostrábamos un poco la cuestión más femenina, si se quiere, con esto de poderte maquillar, de poderte peinar y demás. Que a ver, termina siendo uno, como yo me lo contra replanteé, como bueno, no estaré siendo como muy reduccionista o apuntando, ¿no?, a esta cosa tan... Pero realmente me daba cuenta porque la idea era poder brindarle estas herramientas, poder mostrarle que, bueno, algunas mujeres se maquillan, si te gusta, genial, y si no te gusta, no tenés por qué maquillarte, no tenés que hacerlo por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero por lo menos te doy la posibilidad de que sepas de qué se trata, de que te mires, de que te fijes si te copa o no te copa. No me gusta la sombrita acá porque me molesta el pincelito. Bueno, si es eso, buscamos otra alternativa de otro pincel más copado. Y si directamente no te copa maquillarte, está, pero ya sabes de qué se trata, ya tenés esa opción. Y vos decidís no, o decidís que sí, pero está esta posibilidad de poder brindarle, estoy siendo como muy reiterativa con esto de brindarles herramientas, pero creo que tiene que ver mucho con eso, para todo, ¿no? Para decidir, para actividades acordes a la edad, ¿no? Después, bueno, se fijan, si no les gusta, bueno, está perfecto. Pero por lo menos es esto de habilitar la posibilidad de que puedan decir que no. No me gusta, genial. Esto de las habilidades acordes a la edad me parece que es una frase para titular, porque si hablamos acordes a la edad, o sea, hoy habíamos estado conversando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, de discapacidad cognitiva, tiene que ver con aprendizajes que no van a poder asimilar y que en general tienen que ver con aprendizajes académicos, no cosas que se enseñan en la escuela, pero habilidades de la vida diaria pueden desarrollar y su cuerpo orgánicamente se va desarrollando. Entonces, todo lo que le pasa a nivel hormonal va por un camino completamente diferente a las habilidades cognitivas que no va a poder desarrollar. Entonces, se va a enamorar, se va a desenamorar, se va a excitar, le va a gustar coquetear, con hombres, con mujeres, no importa, pero esto, la autoestima, sentirse, buscar al otro, mirarlo, y necesitamos también un espacio para eso. Y para tener actividades acordes a la edad, ¿no es cierto? Cuando festejo mi cumpleaños, bueno, ¿qué propongo en ese cumpleaños? Si cumplo, no sé, 25, 30, 35, 18, 11 o 5. Propuestas acordes a la edad, espacios acordes a la edad. Si me gusta y nos encontramos, tenemos ese momento para estar solos conversando, para que yo lo pueda mirar, para que me pueda reír, para que me arregle el pelo mientras me está mirando, pero si por ahí si me está mirando mi mamá no me da ganas todo eso, porque me siento cohibida, no es lo mismo. Entonces, todo esto que tiene que ver con cosas que son simples, pero que es un montón en la vida de cada uno, y a veces como nosotros lo hemos transitado tan naturalmente, porque no estaba cuestionado tal vez, no nos dimos cuenta o no lo asimilamos, o habrá padres que como lo transitaron con cierta dificultad, porque era otra época, no saben cómo transmitírselo, que era lo que vos decías antes, y qué importante buscar esa información. Ojalá me digas en estos días, Laura, sabes que tuve un montón de consultas por personas que vieron la entrevista, eso creo que sería la frutilla de la torta, ¿no? Que logremos generar interés, generar preguntas, no sé, que la gente empiece, que las familias empiecen a repreguntar qué más podemos hacer, qué paso podemos dar para acompañar, para dar herramientas, para transitar esta sexualidad. Y dentro de esto, y de lo que vos decías de los derechos y de la convención, el artículo 23 de la convención habla del respeto al hogar y la familia, ¿no? Y le da a las personas con discapacidad el derecho de decidir dónde vivir, con quién vivir, de decidir si quieren formar una familia o no, y con quién la quieren formar. Pero ¿y qué pasa con el entorno? Dentro de lo que vos conocés, dentro de las experiencias que han tenido, ¿qué pasa con el tema de la planificación familiar? De mano con esto de los derechos que te estoy diciendo. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Cómo se juega todo esto, Daniela? Una pregunta bien fácil. Sí, gracias. No, a ver,
hay mucha inhabilitación de la sexualidad, ese es el tema, o sea, de hecho la reproducción es una de las funciones de la sexualidad también, hablamos de autoestima, hablamos de reproducción, hablamos de intimidad y de placer, o sea, esas son las 4 funciones de la sexualidad. Bueno, la reproducción también es una de ellas, ¿no? Y la posibilidad, o sea, en la convención dice, ¿no? El decidir cuándo, cómo, con quién, cada cuánto tener hijos, ni hablar de los métodos anticonceptivos, de poder, y que además también, bueno, qué significa tener una familia, qué información tiene la persona, porque también está esta cosa, ¿no? Cuando hay alguna persona que manifiesta algún tipo de interés en una pareja y algún tipo de interés quizás en la posibilidad de formar una familia, hay como posturas en relación a tapar todo, a decir, no, o sea, directamente ni está la posibilidad de que tenga pareja, y está la otra opción de como infantilizar, ¿no? Como de, ay, mira qué tiernos ellos, los noviecitos, ¿no? Que quieren tener hijitos y como esta cosa muy tierna, muy romantizada de la situación, pero no te doy pelota, sí, bueno, suerte, ¿no? Agarrate un bebote y úsalo de hijo, ¿no? Como esta cosa como de poca credibilidad y de confianza en lo que quieren. Después también está esta cuestión que volvemos con el tema de la decisión, ¿no? De, bueno, no están habilitados para decir, no saben lo que es tener hijos, ¿no? Después me voy a tener que hacer cargo yo, o hay un montón de estas cuestiones, ¿no? Como yo creo que es algo para charlar en profundidad y para poder pensar cada uno desde su lugar, ¿no? ¿Qué información tienen? ¿Qué estamos haciendo o sea, antes por lo menos pensar en la mínima posibilidad, correte del no un poquitito, ¿no? Claro. Pensalo si es viable, pensá si está esta posibilidad, pensá en si realmente quiere que, porque hay un montón de cosas, o sea, esto se desprende un montón de cosas para trabajar también, de la paternidad, de la maternidad, del hogar y de varias de estas cuestiones que hay series muy copadas, ponele Atypical, o esta que salió última, Amor en el Espectro, no sé si la viste, que es, bueno, claro, a mí me maravillan esas cosas, porque además es un mundo ideal, ¿no? Pero como de ver mirá, cómo hacen, cómo pueden, cómo genial, es como me súper gratifica de ver esto. Bueno, o sea, quieren tener hijos, genial, y están viendo cómo hacen y demás. No, no queremos, no nos interesa. Otra que tenía posibilidad de salir con hombres, con mujeres que iba viendo, y la familia también súper abierta y súper dispuesta a esto también, ¿no? Y en esto voy a la autoestima que decías antes, también veías a la persona, cómo se frustran, cómo se sienten mal, se sienten rechazados porque no hubo correspondencia en el amor, pero a quién no le pasó, ¿no? También, y como, bueno, se sigue. Una de las cosas que más me gustó de esa serie, que como vos decís, me sorprendió, porque bueno, están en otro nivel en el mundo, han evolucionado mucho más que nosotros, pero uno aprende muchísimo viéndolos. Me sorprendió por un lado esto de poner todo en palabras, ¿no? Poner las cosas, nombrar las cosas, hablar en la mesa, hablar en los espacios. Muchas personas con discapacidad adultas, viviendo con sus padres, tal vez en una casita en el fondo, ¿sí? O al lado, porque bueno, son el apoyo, pero a la vez tienen su intimidad, tienen su espacio, proyectan una familia, pero no proyectan una familia idílica ni infantilizada, como decías vos. O sea, cuando alguien se enamora y piensa que se va a casar, que tener hijos, eso es como bastante común en cualquiera. Después uno, a medida que va transitando esa relación, va bajando a la realidad. Pues también puede ser que, bueno, al final no te gusta cómo te besa, no te gusta cómo habla cuando, no sé, si se queda a dormir con vos, no te gusta verlo a la mañana cuando se despierta. Después se va viendo. Pero supongamos que las cosas igual estamos de acuerdo. Bueno, formar una familia no es solamente casarse y sentarse y hacer la comida, también hay que hacer ciertos gastos, también hay que planificar ciertas cosas, también, todo eso se trabaja, no es de un día para el otro, y todo eso se va trabajando en el día a día. Entonces también está bueno nombrar que podemos hablar de que tengamos una relación y el ejercicio pleno de la sexualidad, y después vamos viendo qué pasa, ¿sí? ¿Y qué pasa si hablamos con padres que sí habilitan? ¿Qué pasa si me animo a levantar el teléfono? Es una frase como muy anticuada, pero bueno,
a llamar al otro o a preguntarle y decirle, ¿cómo hiciste vos? Yo sé que, no sé, fulanita y fulanito tienen relaciones, que él se queda o que ella se queda en la casa. ¿Cómo hiciste para pasar ese momento? Porque las familias en general se brindan muchos apoyos desde muchos lugares. Generalmente se pasan las direcciones de los terapeutas y de los acompañantes y los demás, pero digo, en esto nos animamos a hablar con alguien que piensa distinto, que hace las cosas de diferente manera como yo las estoy haciendo. ¿Cuánto puede beneficiar eso a mi hijo o a mi hermano? Y a su felicidad, a su felicidad. Un montón, yo creo que también esto de los ejemplos de alguna manera, ¿no? Nos pasa en reuniones de padres cuando de repente escuchan alguna problemática de alguna situación en particular, no le puedo cortar el pelo porque le tiene miedo a la maquinita, y salta otra madre o otro padre diciendo, ay, yo hice tal cosa, ay, qué bueno, pues es genial, es maravilloso, porque además a veces nos pasa que nosotros le damos esos tips, esos recursos y suerte. Pero ahora se lo dice un padre y está buenísimo que suceda, porque está esta cuestión, no de desconfianza con el profesional, pero de saber que funciona, ¿no? Como, bueno, vos lo probaste, trato de hacerlo yo. O como decís, ¿no? Te resultó tal terapeuta, lo uso yo también para, a ver, recomendación o lo que fuere. Pero sí, ni hablar de poder, esto, de brindar algún tipo de ejemplo, algún tipo de saber que no es sencilla la cuestión, no es sencillo, no es, sí, bueno, está este derecho, genial, nadie lo duda, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Por dónde se empieza? O sea, por eso digo, creo que el primer paso es habilitar. Cuando uno habilita por lo menos la pregunta, ¿no? De, che, ¿qué pasa si? Como decís, ¿qué pasa si escucho al que piensa diferente, al que actuó diferente, al que hizo otra cosa? Como por lo menos para, después me quedo con lo mío, ¿no? Pero por lo menos ver algún otro tipo de alternativa y de posibilidad más frente a esta opción, ¿no? No descartar por completo, no anular, no tapar, como decíamos antes, la cuestión porque, no sé qué hacer con esto, listo, chau, lo descarto, ¿no? Seguro, seguro. Y te quería preguntar puntualmente, pues nos habían hecho una pregunta en cuanto a la fertilidad en las parejas con síndrome de Down. ¿Hay algún, o sea, por cuestiones de su característica, su discapacidad, tienen algún problema con la fertilidad o no? La verdad, te soy sincera, estaría bueno que nos responda un médico, alguien más idóneo en el tema respecto de la fertilidad puntual, porque es una característica bien biológica del tema. Tengo entendido que también está bueno esto de la posibilidad de hacerse estudios o de ver, o sea, no sé si tiene que ver con una condición de síndrome de Down en sí, de la fertilidad, no, tengo entendido que sí, que hay parejas que tienen hijos y demás, pero está bueno que esa persona se pueda, ya de por sí, la pregunta me encanta porque ahí estamos habilitando, ¿no? Es genial. Después es ver, bueno, che, ¿dónde averiguo esto? ¿Dónde pregunto? Bueno, consultar con un médico. También está esta cuestión del médico de poder dar la información adecuada y no tirar por el hecho de ser una persona con síndrome de Down ya ¿no? Un preconcepto. A poner esa página para buscar a alguien que les pueda responder. Dani, no quiero que se me corte antes de despedirte y agradecerte este espacio. La verdad es que genial, fluyó, salió bárbaro. Nada, creo que nos quedaríamos 2 horas más charlando. Sí, totalmente. Yo me embalo y sigo, me encanta. Creo que da mucho para hablar, mucho para debatir, mucho para compartir y bueno, ahí no pudimos leer todas las reflexiones y todas las cosas que hacían, pero bueno, gracias ahí a la gente que estuvo presente. Seguramente, bueno, nos podremos encontrar en alguna otra oportunidad, así que te agradezco muchísimo a vos por el espacio. No, por favor. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Y bueno, ojalá nos empecemos todos a hacer preguntas y con eso empecemos a habilitar nuevas prácticas en el ejercicio de la sexualidad de todos, ¿no? Y el derecho a la ESI, que es un derecho para todos y todas.
Así que Exactamente. muchísimas gracias por estar ahí. Daniela, te despido Gracias. y hasta cualquier momento. Te mando un abrazo grande. Chau, chau. Adiós.